bien, vamos para estar claros con la noticia. Arrancamos, por supuesto, entonces, para explicarles lo que es noticia hoy, la agenda informativa en nuestro país y también en el mundo. Don Gabriel Cifuentes, buenos días. Juan Camilo, muy buenos días para usted y para toda la audiencia. Bueno, don Gabriel, arranquemos hablando entonces de esta decisión del Consejo de Estado. La decisión de suspender el decretazo. Cuando uno va desmenuzando la comunicación del Consejo de Estado, se encuentra con cosas interesantes, además pues de la noticia titular, que es esta, la de suspender este decretazo. Pero, por ejemplo, aquí dice Gabriel, el Consejo de Estado, que la sección quinta sí es competente, que es otro debate jurídico que se estaba dando, si era la Corte o el Consejo de Estado, pero dice el Consejo de Estado es competente para decidir sobre el decreto. Sí, Juan Camilo, recordemos que la competencia de los jueces lo determina la Constitución y la ley, no lo determina el presidente en un decreto. El presidente no escoge su juez, el presidente no interpreta acomodaticiamente quién es el que tiene que revisar los actos jurídicos que él expide, y lo que se establece claramente en la ley estatutaria es que la sección quinta del Consejo de Estado es competente para conocer todos aquellos actos jurídicos que se desarrollen en función de una competencia electoral, lo cual es absolutamente coincidente con la naturaleza jurídica de el acto demandado, que es justamente la aprobación o no de la consulta, que es en esencia un acto jurídico de carácter electoral. El Consejo de Estado en ese sentido no solo ha asumido competencia, sino que de manera preventiva y para evitar la grave afectación del ordenamiento jurídico, antes de pronunciarse de fondo, es decir, antes de darle o no la razón al gobierno o a los demandantes, decide suspender temporalmente, de manera preventiva, los efectos del decretazo. Y eso, por supuesto, Juan Camilo, tiene un efecto inmediato, y el efecto inmediato es dar a entender que el Consejo de Estado, antes de decidir de fondo, ha encontrado elementos suficientes para determinar que ese decreto tiene unas implicaciones y un impacto que debe ser suspendido antes de que se tome una decisión, por la gravedad, obviamente, de lo que esto implica. Sí, don Gabriel, por supuesto aquí hemos tenido varias declaraciones sobre el tema. Esto es un poquito también lo que significa el registrador en esa rueda de prensa que emitíamos aquí en Noticias Caracol en vivo. ¿Tenía razón? No, esto no, son cosas distintas. Sí. El Consejo de Estado no le está dando la razón al registrador simplemente porque el registrador no ha calificado el decreto como ilegal o como ilegal, no ha calificado los efectos del decreto. Lo que hace el registrador es solicitarle a una sala distinta del Consejo de Estado, que es la Sala de Consulta y Servicio Civil, que aclare y que dirima una diferencia inédita que nunca ha ocurrido entre el legislativo y el ejecutivo. Sin embargo, el Consejo de Estado en la Sala de Consulta y Servicio Civil, cuando responda al registrador, le va a responder en una providencia que no es vinculante, es simplemente una recomendación, y ahí el registrador en todo caso va a tener que tomar una decisión. Ahora, en lo que sí afecta la decisión del Consejo de Estado que se tomó ayer, en la suspensión de los términos, pues le lanza también un salvaguarda al registrador, porque a pesar de que el registrador eleva la solicitud a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, al suspender los efectos del decreto, suspende necesariamente los términos que iban corriendo en contra del registrador para que convocara a las elecciones. Y al suspender esos términos de la obligación del registrador de convocar elecciones, pues lo salva de una posible conducta antijurídica como podría ser el prevaricato. Se van agotando los caminos para la consulta entonces, no solo por este hecho, sino porque ya parece pavimentado el camino para una conciliación de la reforma laboral. Solo falta que se vote, ya se anunció el informe final, se va a anunciar hoy el informe final, solo falta la votación en las dos plenarias, ¿no? Sí, Juan Camilo, y eso que usted dice es totalmente cierto.
Desde un punto de vista político sería insostenible mantenerse en el llamado a una consulta o insistir en una consulta cuando, Juan Camilo, lo que está incluido en la norma conciliada es exactamente lo que se pretendía a través de la votación del cuestionario de las 12 preguntas. Pero yo creo que aquí cabe una reflexión adicional, Juan Camilo, y es, ya comienza a ser inconveniente, por no decir molesto, atípico y extraño, que el gobierno no solo a través de una actitud amenazante, casi que extorsiva, esté utilizando este tema de la consulta para empujar al Congreso, sino que me parece que puede ser una estrategia, digamos, no leal frente a la democracia, pero puede ser una estrategia válida. Pero lo que no está bien, Juan Camilo, lo que me parece verdaderamente peligroso y no se va a subsanar cuando el Congreso concilie la norma y se elimina el decretazo, es la actitud del gobierno de pretender desconocer la ley y la Constitución, pretender socavar la competencia de los jueces, interpretar a su acomodo la ley y la Constitución, porque eso sí rompe no solo los equilibrios de poderes, la independencia de las ramas del poder público, sino que va en contravía de la Constitución misma. El presidente no escoge su juez. El presidente no determina si su interpretación es más válida o menos válida que la del Consejo de Estado o la Corte. El Ejecutivo no puede soslayar las funciones del Legislativo. Y esto que hemos visto, más allá de que prospere o no el decretazo, Juan Camilo, es una actitud nociva y contraria a la Constitución y a la democracia. Y eso esperemos que con el hundimiento del decretazo, con el retiro de la intención del gobierno de la consulta, también acabe, porque si en este año la actitud del gobierno va a ser cuestionar cualquier actividad del Congreso, cuestionar cualquier decisión de la Judicatura, nos estamos enfrentando a una situación muy delicada, muy peligrosa e inédita en el país. Una pregunta aquí, don Gabriel. Acá existe un hecho y es que se firmó un decreto y lo firmaron ministros y lo firma el presidente de la República, con todos los cuestionamientos jurídicos que hay alrededor de este decretazo. A pesar que en un futuro eventual se derogue el decreto, porque salió la reforma laboral, entonces, y como lo ha anunciado también en distintas ocasiones el gobierno nacional, el hecho nada más, a pesar de que se derogue este documento, de firmarlo, de que exista, ¿puede tener consecuencias judiciales? Sí, claro. Lo que pasa, Juan, es que el decreto se curó mucho. Es un decreto de 30 páginas, o sea, es un decreto larguísimo sacando teorías alemanas de la filosofía del derecho, jurisprudencia, es decir, los considerandos y la justificación del decreto son tan exagerados, por así decirlo, que pretender tipificar o pretender señalar que hubo un prevaricato va a ser muy difícil, porque los ministros bien podrían decir: yo firmé un decreto que tenía todas las consideraciones jurídicas y legales, las explicaciones, no lo hice con dolo, lo hice porque usted sabe, Juan Camilo, que para Sí. que a una persona se le impute un delito no solo basta que se cometa un hecho, sino que ese hecho se cometa con voluntad y conocimiento, que es lo que se denomina dolo, ¿cierto? Entonces, aquí sí, la firma de por sí puede ser un abuso de funciones, un prevaricato, puede constituirse en una irregularidad penal o disciplinaria, pero la explicación y los considerandos del decreto son tan abundantes que podrían eliminar ese factor de voluntad, el dolo, que es necesario. Ahora bien, hay otro aspecto, y es, si ese decreto no surtió sus efectos, ya sea porque el Consejo de Estado lo suspendió, ya sea porque el registrador solicitó un concepto a la sala de consulta y servicio civil, ya sea porque el mismo gobierno lo anuló a través de otro decreto y no se produce un daño, pues carecería de antijuridicidad, por así decirlo, y ya abrir una investigación disciplinaria o penal, si bien es posible, pues carecería de objeto. En ese sentido, en resumidas cuentas, Juan Camilo, si se anula ese decreto, si bien pudo haberse constituido alguna conducta de trascendencia penal o disciplinaria,
por el hecho de que no haya desplegado sus efectos jurídicos y no se haya generado un daño, parecería inocuo e irrisorio abrir una investigación penal o disciplinaria en contra de los ministros que lo firmaron y del mismo presidente. Sí. Vamos a pasar a otro tema y es esta conciliación. Una conciliación de la reforma laboral, ya salió este informe final. Ayer anunciaron los conciliadores que se iban a acoger al texto de Senado. Gabriel, expliquemos un poquito y recordemos lo que ayer hacíamos también, que me parece importante, es explicar cómo es el mecanismo de una conciliación. Entonces, un proyecto de ley, para que la audiencia lo tenga claro, tiene que surtir 4 debates, salvo que sea una reforma constitucional que tiene que surtir 8. Pero en el caso de la reforma laboral, que es una ley ordinaria, tiene que surtir 4 debates, 2 en Cámara y 2 en Senado. El texto que sale de la Cámara tiene que ser igual al texto que sale del Senado. Si hay diferencias entre los textos aprobados de Cámara y Senado, los presidentes de Cámara y Senado tienen que constituir una comisión de conciliadores para que no haya diferencias en los textos, es decir, para acordar el texto que efectivamente se va a convertir en ley de la República. En esa sesión los conciliadores no pueden modificar los artículos, no pueden eliminar artículos, simplemente tienen que decidir entre las diferencias de uno y otro texto cuál de los artículos se mantiene. Después de que hay un informe de la Comisión Conciliadora de Conciliadores, esto vuelve a Cámara y vuelve a Senado para que haya una votación frente al informe de conciliación. Una vez la Cámara y el Senado voten favorablemente el informe de conciliación, se entiende conciliada la norma e inmediatamente se convierte en ley de la República previa sanción del presidente, que es el encargado de firmarla o de objetarla. Sería extraño que objetara la reforma laboral, pero ese es el trámite, en pocas palabras. Don Gabriel, ¿uno cómo entiende que un conciliador dice, pues sí, que le estoy hablando del caso del señor Jiménez, senador del Partido Cambio Radical? Anunció esta mañana, dijo, sí, conciliamos el texto, salió el informe final, pero dijo que en la votación en plenaria la bancada va a votar no, y él va a votar no. ¿Esos dos hechos son contradictorios? No, porque, o sea, es decir, podrían parecer contradictorios, pero, sí. pero él puede estar de acuerdo en que el texto del Senado es el texto que debería ser finalmente aprobado por ser más progresivo, pero en todo caso, como le repito, Juan Camilo, el texto o el informe de conciliación tiene que regresar a la Cámara y al Senado, y puede que los congresistas en la Cámara consideren que el texto que ellos aprobaron es mejor o es más conveniente del texto que se aprobó en el Senado, y que eso pueda motivar la decisión. Pero yo creo, Juan Camilo, que no tendría ningún sentido a estas alturas, y ahí sí coincido con usted en que es una aparente contradicción, que se concilie, que justamente la idea de esta comisión es conciliar un texto, sí, evitar el hundimiento de una norma, para que después en la Cámara voten en contra de la conciliación y volvamos al punto cero. Además, porque hay otro aspecto muy importante, Juan Camilo, y es que si no se consiguen las mayorías de aquí al viernes por términos, automáticamente la reforma quedaría hundida. Es decir, aquí hay una carrera contrarreloj, y si no se vota ese informe positivamente, tanto en Cámara o en Senado, de aquí a mañana, pues queda hundida la reforma laboral, y ahí sí nos enfrentamos a un decretazo por cualquier forma que el presidente se le ocurra. Sí, escuché a Fabio Arias, don Gabriel. Y Fabio Arias, pues lo escuché muy contento con la reforma laboral. El presidente de la CUT, representante de las centrales obreras. Él dice, pues, hay 2 puntos claves que a ellos les molestaba mucho, les incomodaba mucho de la reforma. El tema del trabajo parcial
que recordemos también planteaba pagar seguridad social para el pago por horas, y el 4x3. Dijo, con la eliminación de estos dos artículos, pues las centrales obreras quedamos muy contentos. Eso hace una idea de lo que significa esta reforma, ¿no? Sí, claro, es una reforma que además, Juan Camilo, ha estado empañada por las presiones políticas que ha ejercido el gobierno nacional, que si bien es una reforma necesaria, que es una reforma intuitiva para la clase trabajadora, eh, eh, digamos, no está atendiendo los problemas del sector en su conjunto. Y esto lo han dicho, Juan Camilo, muchos expertos, lo ha dicho Fedesarrollo, lo ha dicho el Banco de la República, lo ha dicho ANIF, lo ha dicho AmCham, lo han dicho los expertos económicos. Esta reforma no va a resolver temas de informalidad laboral, esta reforma probablemente va a generar unos desequilibrios y va a afectar a la pequeña, a la mediana empresa, a ciertos sectores como los de los restaurantes, los hoteles, los bares, en fin. Esto hay que analizarlo bajo dos supuestos a mi juicio. El primer supuesto es, digamos, esas presiones que ha ejercido el gobierno, porque esta se ha convertido en su caballito de batalla, se ha convertido en la manzana de la discordia, se ha convertido también en la excusa para justificar el llamado a la consulta popular, y es además un compromiso claro con un sector de la clase trabajadora que está representada por los sindicatos. No todos los trabajadores están sindicalizados y no todos los trabajadores tienen un contrato formal. Y por el otro lado están las objeciones, si se quiere, las observaciones, los cuestionamientos que han realizado gremios económicos, industriales y expertos económicos. Sin embargo, estos dos niveles de análisis se han visto empañados justamente, Juan Camilo, por el enrarecimiento del ambiente político y las presiones del Ejecutivo, que ha constantemente amenazado al Congreso de que va a convocar una consulta popular si el Congreso no aprueba exactamente lo que el gobierno quiere que se apruebe. Ahora, ya teniendo a la ponente Mafe Carrascal, ya teniendo a la CUT, ya teniendo los sindicatos, ya teniendo al ministro del Interior diciendo que lo que se aprobó en el Senado es más progresista que la Cámara, ¿uno cómo explica que a estas alturas, después de que se haya llegado a un consenso, se vaya a hundir la reforma laboral, o incluso que el gobierno pueda seguir insistiendo en una consulta, dado que hoy, en vez de estar llamando a consultas, Juan Camilo debería estar celebrando que pasó su reforma laboral y que pasó sin inconvenientes, es un decir, pasó su reforma laboral tal y como la había propuesto, incluso más progresista de la que se aprobó en Cámara, que era el objetivo principal del gobierno. Para cerrar este tema ya, Gabriel, pues ahí van las instituciones, funcionan, el país va siguiendo pues el Consejo de Estado tomando las decisiones que tiene que tomar, el Congreso pues llegando a consensos y tomando las decisiones que tiene que tomar. Es decir, aquí a pesar de una gran bulla, que lo decía el procurador ayer en la entrevista con nuestro director Juan Roberto Vargas, decía, pues hombre, aquí las instituciones siguen funcionando con total normalidad. Pues es que Juan Camilo, esa teoría de que aquí hay un bloqueo institucional, que hay un golpe blando, cuando al gobierno le han pasado la reforma laboral, cuando la Corte Constitucional incluso salvó la reforma pensional a pesar de sus vicios, dándole la oportunidad de que se vuelva a discutir, cuando el Congreso de la República está actuando de acuerdo con su función constitucional, que es debatir. ¿Debatir qué? Juan Camilo, las diferencias. Si aquí hubiera visiones omnímodas, si aquí hubiera imposiciones, no estaríamos en una democracia, sino en una dictadura. Yo creo que el Congreso, las Cortes han demostrado ser el contrapeso necesario que una democracia necesita para que se evite la imposición de las decisiones del gobierno, a pesar de que éstas puedan no tener un consenso mayoritario. Y ese es el rol de las instituciones, Juan Camilo. Creo que aquí lo que hemos visto es que a pesar de los vicios del Congreso, a pesar de los cuestionamientos de la Corte, a pesar de las pataletas del Ejecutivo, pues ha habido un equilibrio de poderes que es lo deseable en una democracia. Y yo le quiero decir,
no es la primera vez en la historia ni será la última vez en la historia que a un gobierno le pasan y le hunden proyectos. No es la primera vez ni será la última vez en la historia en que los jueces favorecen o tumban decisiones que le gustan al gobierno. Ese es el juego de la política, ese es el juego de la democracia y es en esos términos en que se mide la salud de una democracia. Si aquí todo lo que diga el gobierno se cumple, socavando las instituciones, el poder del Congreso, el poder judicial, desafortunadamente no estaríamos en una democracia, sino en otro modelo donde en un lugar donde no queremos estar. Claro, y ya para terminar, vamos a pasar a temas internacionales. Va a hablar con nosotros en segundos, Gabriel, el embajador de Irán en nuestro país. Y pues, pero sí me gustaría tocar este tema con usted porque, no sé, yo veo todos los días, amanecemos con nuevas noticias y son noticias de que el conflicto no se va desescalando, va aumentando. Y por supuesto esto genera una incertidumbre mundial tremenda, ¿no? Pues es que Juan Camilo, yo creo que se abrió una puerta que es muy difícil de cerrar. Mm. Y salvo que no haya una verdadera voluntad política que no solo involucra a Israel, sino que involucra a su principal aliado, que es Estados Unidos, un ataque conlleva una respuesta, una contrarrespuesta, se va escalando y en la medida en que se vaya escalando en términos de número de vidas, en afectaciones a objetivos estratégicos, va a ser mucho más difícil para los líderes políticos poder sentarse y explicarle a sus pueblos que van a negociar una salida donde pueden parecer débiles, donde puede parecer que se está renunciando a la capacidad de defensa de sus propios pueblos. Entonces, la escalada no solo implica, Juan Camilo, pues un recrudecimiento del conflicto, el involucramiento de nuevos actores, la expansión geopolítica de las tensiones, sino que comienza a representar también una dificultad a partir del discurso político que va alejando a las partes cada vez más en vez de acercarlas en una mesa de negociación. Lo que es lamentable es ver que si esto no se detiene, fácilmente la región va a entrar en un conflicto peor del conflicto que ya está y es posible que arrastre en ese conflicto regional a otros actores volviéndolo un conflicto a escala global. Aquí la responsabilidad de los líderes es fundamental. El rol de Estados Unidos todavía es inquietante, no es claro si el presidente Trump está buscando una negociación o si por el contrario está apoyando a Israel en estos ataques, pero lo cierto es, Juan Camilo, que hoy estamos más lejos de la paz que de un acuerdo, que de una guerra próxima e inminente. Ya dimos un paso, abrimos una puerta del cual va a ser muy difícil echar para atrás. Pero, Gabriel, las declaraciones de Trump, uno las ve y pareciera que no estuvieran a la altura de un conflicto, o pareciera que no dimensionara. Esta es una de tantas imágenes, perdónenme la expresión, un poquito bizarras de lo que ha dejado Trump. Hablando de una guerra y a su espalda está la nómina de un equipo de fútbol de la Juventus porque se está jugando el Mundial de Clubes allí en Estados Unidos. Esa es una de las imágenes bizarras, pero el contenido de las mismas, también uno dice, él estará hablando de una guerra, de vidas humanas, porque es que uno lo escucha decir, sí, pues no sé la decisión, de pronto la tomo un día antes, yo tomo decisiones horas antes inclusive, no sé si sí, si no, es decir, son un poquito temerarias las declaraciones del presidente de Estados Unidos, ¿no? Pues a nosotros Trump nos tiene acostumbrados a esta clase de salidas poco serias, digamos, que desdibujan el rol del presidente de los Estados Unidos, que es sin lugar a dudas el presidente con mayor poder en el mundo. Y son desconcertantes, Juan Camilo, porque en estos momentos se necesita un liderazgo que logre garantizar la estabilidad de la región y del mundo. Tener a un presidente como Trump que dice un día que va a apoyar el asesinato del ayatolá
y el otro día dice que no ha tomado la decisión, pero que de pronto la toma mañana o pasado mañana, pues no da las garantías ni la seriedad suficiente para verdaderamente pensar que el liderazgo está en manos de personas que tienen un interés genuino en acabar un conflicto que cuesta vidas, que cuesta plata, que tiene unas afectaciones inmensas. Ahora, lo cierto de todo esto, Juan Camilo, es que el presidente Trump es un aliado del Estado de Israel. Va a ser muy difícil, no solo que Israel actúe sin el consentimiento de Washington, pero que Washington deje solo a Israel en el caso de que tome acciones que puedan representar una escalada. Y ese es el peligro en el fondo, Juan Camilo. El peligro es que si Israel se mete de lleno en una guerra en donde escale la conflictividad, en donde escale la magnitud del conflicto, va a verse necesariamente arrastrado Estados Unidos. Y yo la última pregunta que tendría es ¿cuál es el interés de Estados Unidos más allá de apoyar a su aliado estratégico que es Israel? Estados Unidos está interesado simplemente en prestar un apoyo, en desarmar nuclearmente a Irán, en cambiar un régimen y tener una incidencia en la geopolítica regional. Son muchos los intereses que están en juego, pero son muy pocas las claridades frente a cómo se está moviendo el ajedrez, sobre todo porque quienes están moviendo las fichas no son personas que están a la altura de las circunstancias, o por lo menos en apariencia. Pues ahí está entonces lo que es noticia, para estar claros con la noticia, con don Gabriel Cifuentes. Gabriel, gracias por estos segundos. Juan Camilo, un abrazo para usted y para toda la